por favor. ¿Qué les pasa? Pónganse a trabajar. En la frontera norte de México, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se localiza el epicentro de una guerra entre los carteles del narcotráfico que desde el 2008 ha dejado un saldo de más de 9,000 muertos. Una cifra aterradora en una población de 1,5 millones de habitantes, donde 710 mujeres de todas las edades han muerto por las balas asesinas. Cifras que superan en mucho los feminicidios de la década de 1993 al 2003, cuando más de 500 mujeres de condición humilde fueron asesinadas, mutiladas y abandonadas en los límites de la ciudad. Este escenario de luto que vive la ciudad se ha agravado en el 2011 con la desaparición forzada de 227 jovencitas cuyo paradero se desconoce. Un drama que viven a diario familias juarenses como la de Ricardo Alanís, padre de la estudiante universitaria de 18 años de edad, Janet Alanís Esparza, desaparecida desde el 16 de marzo del 2009 en el campus de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Esto lo he hecho desde que mi hija se desapareció, 2 años, 8 meses. Es todos los días. En veces estoy entregando pesquisas, en veces nada más caminando, viendo, por las noches, en la madrugada aquí ando. Ricardo y su esposa Olga Esparza encabezan el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas para exigir resultados a las autoridades investigadoras e indagar personalmente el paradero de los seres queridos. La autoridad nunca quiere ir. La autoridad va para que usted le diga a qué hora la ven, cómo la ven, quieren una foto, con quién la vieron, el nombre. No hacen una investigación. Es que nosotros los papás tenemos que ir, checar, de nuestro dinero gastar. Además, aquí se pierde hasta el trabajo, no trabajamos. Porque lo importante es encontrarlas a ella. Hay un momento que ahorita yo estoy desempleado desde hace casi 2 años ya. A la lucha de Ricardo se ha sumado la Red Mesa de Mujeres de Juárez, organización no gubernamental que desde 1993, cuando iniciaron los feminicidios, pugna por los derechos de las mujeres y en la actualidad da seguimiento a las desapariciones de estas. Varias de estas desapariciones están vinculadas a las comisiones de otros delitos, como es el caso de los asesinatos de mujeres, como también es el delito de trata de personas. Para el criminólogo Oscar Maínez, perito forense que investigó el problema en la década negra de los feminicidios, la situación de la seguridad de la mujer en Juárez es grave, porque la siguen matando y siguen desapareciendo. Por un lado tenemos que ya no aparecen cada fin de semana 2 o 3 cuerpos en linderos en la periferia de la ciudad, pero sí siguen desapareciendo jovencitas. Por otro lado tenemos homicidios de mujeres que son ejecutadas, y cuando digo palabra ejecutada es cuando tienen las características de ajustes de cuentas del crimen organizado. No que las mujeres ejecutadas estén involucradas con el crimen organizado, simplemente que al parecer es el mecanismo de eliminación hacia otras personas que se está dando actualmente con armas de fuego. Del problema de las desapariciones de mujeres, sus causas y quiénes son los responsables directos, habló también el fiscal del estado en la zona norte, Jorge González Nicolás, aunque la versión oficial no convence a las organizaciones sociales y mucho menos a los familiares de las víctimas. Estos son los investigadores que tenemos, son los que diariamente trabajamos buscando a nuestras hijas. Las autoridades nada más se comprometen, pero no toman acciones. Déjenme decirle que el número efectivamente es muy alto, pero también es importante señalar que un 75 o 80% de estas mujeres son localizadas por la Fiscalía del Estado. Otras más son personas que regresan por sí mismas o aparecen en su entorno por sí mismas, quedando más o menos un 10 o un 12% de personas que realmente no se les encuentra. Sin embargo, efectivamente hay casos que se van quedando año con año, que desafortunadamente no son localizadas, y que bueno, esto genera la gran angustia, un gran pendiente para la Fiscalía, porque no deja de ser un problema de carácter social muy fuerte, y claro, la angustia de las madres. Y no descartamos la posibilidad de que haya trata de personas. Lo más grave de todo es que el Código Penal del Estado de Chihuahua no considera las desapariciones de mujeres como un delito, hasta que las víctimas son localizadas ultrajadas, privadas de su libertad o muertas, cuando ya nada se puede hacer.